Antes de explicar el rectificador de onda completa bifásico, vamos a recordar brevemente las características de polarización del diodo. Se dice que el diodo está polarizado directamente o polarización directa cuando el ánodo tiene un potencial más positivo con respecto al cátodo, que será negativo. En este caso, recordamos que el diodo se comporta como un interruptor cerrado, dejando pasar toda la corriente. En el caso de la polarización inversa, podremos comprobar que el ánodo se encuentra a un potencial más negativo que el del cátodo, que será positivo con respecto a este. En estas circunstancias, cuando el ánodo sea más negativo que el cátodo, decimos que el diodo está polarizado inversamente y no deja pasar corriente, se comporta como un circuito abierto y en consecuencia no va a dejar pasar la corriente. Hecho este breve recordatorio, vamos a pasar a explicar el rectificador de onda completa bifásico. Para ello, primero vamos a acercar la imagen y vamos a ver las características de este circuito. Partimos de un secundario, que en este caso será un secundario con una toma intermedia, es decir, justo en el centro del bobinado secundario vamos a sacar un nuevo terminal que lo vamos a considerar como referencia de potencial 0, como la masa del circuito, y a partir de este valor es donde vamos a medir tanto la tensión de la mitad del medio devanado de arriba, que lo vamos a llamar Vs1, y la tensión del medio devanado de abajo, que lo llamaremos Vs2. Como veis, necesitamos dos diodos y la resistencia de carga que quedará conectada entre la unión de los dos cátodos y este terminal 0. Para ello lo indicamos mediante terminal de masa. Significa que este punto y este están eléctricamente unidos. Lo podíamos haber hecho mediante un cable, pero para que el circuito quede menos complicado, quede más claro, lo vamos a hacer de esta manera. Si nos desplazamos hacia la derecha, vamos a ver las características de las señales Vs1 y Vs2 con respecto al potencial de 0 voltios. Entre Vs1 y Vs2 obtenemos dos señales que son idénticas, dos señales alternas senoidales, pero están desfasadas 180 grados o en contrafase. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Quiere decir que cuando Vs1 esté en semiciclo positivo, Vs2 estará en semiciclo negativo. Por el contrario, cuando la Vs1 pasa a tener valores negativos, la Vs2 pasa a tener exactamente los mismos valores, pero positivos. Y así lo hará durante todo el tiempo. Visto esto, fijaros que aquí vamos a trabajar con tramos. No hablamos de semiciclo positivo y semiciclo negativo, sino que lo haremos por tramos. Vamos a estudiar en primer caso el tramo 1-2. Para ello, hay que recordar que en el tramo 1-2 la Vs1 toma valores positivos y la Vs2 va a tomar valores negativos. Vamos a desplazarnos al circuito, vamos a acercarnos un poco y vamos a explicar brevemente el funcionamiento. Hemos dicho que Vs1 va a tomar valores positivos con respecto a 0 y Vs2 va a tomar valores negativos con respecto a este terminal de 0 voltios. En consecuencia, el positivo quedará aplicado al ánodo de D1 y en consecuencia D1 va a estar polarizado directamente, dejará pasar la corriente, y por el contrario, el diodo 2 estará a un potencial negativo con respecto a masa, con respecto a 0 voltios, y quedará polarizado inversamente. Por tanto, no habrá circulación de corriente a través de sus dos terminales. En esta circunstancia podemos ver que la corriente se establece entre el terminal positivo de Vs1, atraviesa el diodo 1 y como no puede venir por este camino puesto que D2 lo impide, atravesará directamente a la resistencia de carga, quedando el positivo situado en la parte superior y el nivel de 0 voltios en la parte inferior. En esas circunstancias podemos ver cómo en la resistencia de carga lo que tenemos es precisamente, si disminuimos esto para poder ver la señal con mayor detalle, vamos a desplazarlo un poquito arriba, nos centramos, estamos en el tramo 1-2, al ser Vs1 positiva, es el valor de Vs1 el que pasa a la resistencia de carga. Lógicamente, en estas circunstancias, podemos decir que el diodo 1 estará conduciendo y con 0 voltios entre ánodo y cátodo, considerando lo ideal.
Sin embargo, el diodo 2 queda conectado entre la parte inferior de VS2 y la parte superior de VS1. Por lo tanto, si esto lo estamos llamando VS a la tensión eficaz de medio devanado, este diodo polarizado inversamente queda sometido a un valor de VS más otro valor de VS a 2VS, que en valor máximo se expresará como 2VS por raíz cuadrada de 2. Observar cómo esta señal es justamente el doble de la señal, por ejemplo, de pico de la tensión en la resistencia de carga. Si analizamos ahora el tramo 2, 3, podemos ver que en el tramo 2, 3 VS1 pasa a tomar valores negativos y VS2 pasa a tomar valores positivos. Por lo tanto, vamos a desplazarnos hacia el circuito y vamos a ver ahora, vamos a acercarlo aún más, que en el tramo 2, 3 VS1 toma valores negativos y VS2 toma valores positivos, como ya hemos dicho. Por lo tanto, será ahora D2 el que quede polarizado directamente y D1 el que quede polarizado inversamente. En estas circunstancias, la corriente lógicamente no podrá pasar por este tramo, sino que lo hará a través del diodo 2. Ahora VS2 es positivo y atraviesa D2, viene hacia arriba. Como no puede circular a través de D1, no le queda más remedio que circular hacia la resistencia de carga. De tal manera que en la resistencia de carga vuelve a aparecer el semiciclo positivo con la misma polaridad que antes, es decir, el positivo arriba y el nivel 0 abajo. Eso lo podemos ver ahora en la gráfica. Nos desplazamos hacia arriba. Vamos a disminuir para verlo con mayor claridad. Y observar VS1 negativo, VS2 positivo. Ahora es VS2 el que ha pasado a la carga. Y el diodo 1, que ahora está bloqueado, es el que se queda con esta tensión negativa. Y el diodo 2, al estar conduciendo, su tensión aproximadamente va a ser 0 voltios. En ambos diodos, la tensión inversa máxima se podrá calcular a partir de esta fórmula. Menos 2Vs, siendo Vs la tensión, vamos a verlo aquí, la tensión correspondiente a medio devanado, en valor eficaz, por lo tanto sería 2 por la tensión eficaz de medio devanado y por la raíz cuadrada de 2. Eso sería la tensión inversa máxima. En la carga, sin embargo, el valor de pico sigue siendo similar al del circuito rectificador de media onda. Se calculará, en este caso, Vs por raíz cuadrada de 2, pero siendo este valor Vs también el valor de medio devanado secundario del transformador. Por último, habría que hacer referencia a los valores de tensión continua, que los tenemos aquí. Si analizamos la señal en la resistencia, esta señal es justamente el doble. En el mismo tramo de tiempo hay dos semiciclos positivos. Por tanto, es fácil deducir que el valor de la tensión continua o tensión media en la resistencia de carga será el doble que la que podríamos tener en un rectificador de media onda. Por lo tanto, si V máximo partido por pi era el valor de la tensión continua media en el rectificador de media onda, bastará con multiplicarla por 2. 2 por el valor de pico o valor máximo partido por pi, que efectuado también se puede realizar multiplicando directamente 0,9, que sería una constante, por el valor de la tensión eficaz de medio devanado secundario. En el caso de que consideremos los 0,7 voltios de caída de tensión que habrá en el diodo en conducción en cada tramo, bastará simplemente con restar al valor máximo los 0,7 voltios de caída de tensión del diodo. Por tanto, si queremos calcularlo con un valor más preciso, al que obtendremos en la práctica, multiplicaríamos 2 por el valor máximo de pico de la tensión en la resistencia de carga, menos 0,7 voltios, y todo ello dividido entre pi. Por último,
Para hallar la intensidad continua o media a través de la resistencia de carga, lo haremos como siempre, aplicando la ley de Ohm. La intensidad continua o intensidad de valor medio en la carga se calcula dividiendo el valor de la tensión continua que habremos calculado previamente mediante esta fórmula, dividido entre la resistencia de carga. A nivel teórico podremos utilizar esta fórmula para la tensión continua y a nivel práctico para realizar los cálculos con mayor precisión, pues utilizaremos esta otra fórmula. Con esto, prácticamente, podemos dar por concluido la explicación del circuito rectificador de onda completa bifásico o con transformador de toma media.